Bien, entonces la idea ahora es procesar el mismo casito que vimos antes gráficamente y presentarles un papel de trabajo, que es una metodología, y otra vez insisto, las metodologías yo les planteo algunas, son caminos para llegar a un determinado resultado. Si ustedes encuentran un camino mejor, lo pueden seguir. Van a ver que en muchas soluciones de cátedra van tomando rubro por rubro y van haciendo como cuadritos donde el saldo inicial van, digamos, sumando, restando determinados conceptos para llegar al saldo final y se va trabajando todo por separado. Yo en este papel de trabajo que yo les planteo, cuando son estados de flujo de efectivo muy grandes, esta metodología de trabajo lo que tiene de bueno es que, digamos, estamos seguros de que procesamos toda la información íntegramente, pero ustedes, digamos, pueden trabajarlo de la manera, digamos, como más les resulte conveniente. Entonces, fíjense que nosotros tenemos acá volcada, la misma información que nosotros habíamos trabajado en la presentación que yo les hice del tema gráfica, donde, me vengo para acá, elegíamos un concepto pivot, ¿sí? Y calculábamos las variaciones. Entonces, los datos del estado contable al cierre del año 2 y al cierre del año 1, en este papel de trabajo, lo que hicimos gráficamente, lo vamos a hacer con los numeritos. ¿Está? Entonces, el primer paso, miren que me vuelvo, el primer paso es automático. Vuelco la posición patrimonial del año 2, vuelco la posición patrimonial del año 1 y empiezo a calcular la variación neta, que son los globitos que hicimos antes cuando trabajamos gráficamente. Entonces hasta ahí es todo mecánico y veo que una vez cuando proceso todo, los débitos y los créditos, tenemos que llegar al mismo importe. Si no, metimos la gamba, ¿se entiende? En alguna de estas variaciones netas. Entonces tenemos que llegar a cifras iguales. A partir de ahí, como yo les decía, hay determinados rubros que acá, digamos, pusimos muy poquito porque estamos presentando el tema, que normalmente son los que llevan anexo, donde, digamos, no podemos trabajar con la variación neta, que sería el globito, sino que tenemos que abrir esa información porque, digamos, esa variación neta se compone de distintos conceptos, ¿sí? Los cuales algunos pueden ser orígenes, otros pueden ser aplicaciones, e inclusive dentro de los orígenes o aplicaciones algunos corresponden que estén dentro del cajón del operativo, otro dentro del cajón de la inversión, ¿sí? Otros directamente tenemos que abrirlo para permitir después hacer la eliminación del concepto porque no nos permiten explicar nada. ¿Tá? Entonces, todo lo que no vamos a abrir directamente le ponemos aumento o disminución. Entonces decimos caja y bancos, ¿sí? 20 contra 10, tenemos una variación deudora de 10. Como no tenemos que abrir nada, directamente ponemos aumento de 10. Y como esto corresponde a nuestro concepto pivot, fíjense que yo acá tengo aplicaciones, orígenes, variación del efectivo y equivalentes. Entonces, estas últimas dos columnas de variación del efectivo y equivalentes sería lo que en el esquema gráfico nosotros trabajamos como concepto pivot. Entonces, en esas últimas dos columnas estamos trabajando lo que acá teníamos en rojo. Y en las columnas de orígenes y aplicaciones vamos a trabajar todas las variaciones que no correspondan con los conceptos pivot y que hayan quedado con vida, van a funcionar como orígenes o como aplicaciones del efectivo. Entonces, este aumento de 10
va a ir a la variación de efectivo, que es lo que tenemos justamente que justificar. Después tenemos un aumento de créditos de 10, 30, 20, debitamos 10, aumento 10. 40, 30, variación deudora de 10, como no abrimos nada, directamente tuvimos, ¿sí?, una variación deudora de 10 en bienes de cambio por causa de un aumento. En cambio acá en los bienes de uso 50 contra 40 tenemos una variación neta de 10, pero tenemos que aperturarla en sus dos conceptos. Entonces la apertura es qué es lo que debitamos en bienes de uso y qué es lo que acreditamos. Entonces debitamos bienes de uso por causa de una compra por 30. Y en términos netos acreditamos bienes de uso por causa de la amortización del ejercicio. ¿Ah? La deuda corriente 40, 30, variación acreedora de 10, hubo un aumento de 10. El préstamo no corriente 40-20, una variación acreedora de 20 que la consideramos un aumento. ¿Está? Vamos al patrimonio neto. Acá también vamos a tener que aperturar. El capital pasó de 20 a 50, tuvimos una variación acreedora de 30. Pero ahí tuvimos dos acreditaciones a la cuenta de capital por dos cuestiones distintas. 20 pesos acreditamos capital por un aporte y 10 pesos acreditamos capital porque hicimos RNA a acciones a emitir por causa de un dividendo en acciones. Entonces lo abrimos. El RNA pasó de 30 a 10. Tuvimos una variación deudora, una disminución de los resultados no asignados en términos netos de 20, de los cuales en el debe debitamos cuando registramos los movimientos de asamblea, hicimos RNA, acciones a emitir, debitamos 10 por el dividendo en acciones. Después hicimos RNA a bancos o a dividendos a pagar y después lo terminamos pagando por el dividendo en efectivo. Y después vía asiento de cierre imputamos al haber la ganancia del ejercicio. Entonces ustedes lo que tienen siempre que chequear, tengo 30 menos 10, 20. 30 menos 20, 10. O sea, esta apertura de las variaciones, ¿sí?, el neto de justamente lo que estamos aperturando nos tiene que cruzar con la variación neta para cada una de las líneas. ¿Está? A partir de ahí, la planillita incorpora aquellas cuestiones que no son explicativas, que normalmente van a ser dos, y las vamos a tener que eliminar del estado de flujo de efectivo porque no me sirven para explicar la variación del efectivo. Esas dos cuestiones que normalmente vamos a tener que eliminar serían, por un lado, las variaciones cualitativas en cuentas de patrimonio neto. Fíjense que acá tenemos el dividendo en acciones que hicimos RNA a capital, acciones a emitir por 10 pesos. Como no tocamos ninguna cuenta ni de activo ni de pasivo, en rigor de verdad es un rulito jurídico dentro del patrimonio neto, con lo cual nosotros no nos sirve para explicar el movimiento de efectivo. Entonces es como si haríamos el contrasiento, es decir, lo eliminamos. Como esto está acreditado, lo debito. Como esto está debitado, lo acredito. Entonces normalmente cuando pasemos a los ejercicios prácticos con más condimentos, ustedes normalmente van a tener que eliminar, por un lado, todas las variaciones cualitativas en cuentas del patrimonio neto y por otro lado lo que vamos a ver como movimientos non-cash. Por ejemplo, si yo este dividendo en efectivo de 20, a mí me figurara en el pasivo, en otros pasivos, una cuenta de dividendos a pagar, yo ya sé que a pesar de que
funcionó contra una cuenta patrimonial, al cierre del ejercicio yo no pagué ese dividendo en efectivo, con lo cual eso es un concepto que llamamos non-cash, o sea que no tocó la caja, donde a pesar de que participó alguna cuenta patrimonial, eso finalmente no derivó en una variación del efectivo y los equivalentes. Entonces normalmente vamos a tener que eliminar tanto las variaciones cualitativas de patrimonio neto como los conceptos non-cash. Por ejemplo, un dividendo en efectivo que no se haya abonado al cierre del ejercicio, que se votó y continúa pendiente de pago, o bien una compra de bienes de uso donde sigo teniendo un pasivo por esa compra del bien de uso, donde una parte pagué y otra parte por ahí no pagué. La parte que no pagué de la compra de bienes de uso, normalmente vamos a tener que eliminarla por acá. Pero acá vayamos a lo sencillito para ver la metodología. La idea es que nosotros tenemos nuestro concepto, una vez que aperturamos y eliminamos lo que no nos sirve, vamos tirando en los cajones. Acá tenemos el cajón del concepto pivot, que es la variación del efectivo y equivalentes. Y por otro lado, nosotros vamos ubicando como aplicación o como origen todo lo que nos va a justificar esta variación. Entonces nosotros lo podemos, ya vimos conceptualmente que hacemos jugar todo contra la caja y el banco, eliminamos las mediaciones de financiamiento para saber si esa transacción o ese movimiento funciona como origen o como aplicación. ¿Ah? Pero cuando trabajan con esta planillita, les doy una reglita mnemotécnica. Todas las variaciones deudoras que quedaron aperturadas y quedaron con vida, las variaciones deudoras las vamos a trabajar como aplicaciones. Y todas las variaciones acreedoras que quedaron con vida y no fueron eliminadas, las vamos a ubicar en las columnas de orígenes. ¿Ah? De todas maneras, más allá de la reglita mnemotécnica, a ustedes por las dudas les conviene tener también la cuestión conceptual, ¿no? Entonces, un aumento de un crédito corriente, créditos a banco, aplicación. Un aumento de un bien de cambio a banco, aplicación. ¿Se entiende? La compra de un bien de uso a banco, aplicación. En cambio, la amortización es un cargo que no representa movimientos de efectivo. Bienes de uso, caja a bienes de uso, vía amortizaciones, pero en definitiva yo hago caja a bien de uso, origen, cargo que no representa movimientos de efectivo. Aumento de deuda, variación acreedora origen, o bien caja a deuda. Aumento de un préstamo no corriente, variación acreedora origen, o bien banco a préstamos. ¿Sí? Aporte, variación acreedora, origen, o bien banco a aporte, lo limpiamos. La ganancia del ejercicio, variación acreedora, origen, o bien caja a ganancia, origen. El dividendo en acciones lo limpiamos. Y el dividendo en efectivo, variación deudora, aplicación, o si quieren, RNA a banco, aplicación. A partir de ahí, sumamos los orígenes, sumamos las aplicaciones y la diferencia 80 de origen menos 70 de aplicación, el neto es 10, que nos justifica 10 menos 0,10. Sabemos que estamos en condiciones de armar el estado porque todo esto cierra. ¿Se entiende? A partir de ahí, ustedes en la misma planillita de trabajo pueden ir clasificando. Entonces, el estado, de hecho, se arma con todo lo que está grisado acá, es decir, la variación, el efectivo y los equivalentes al inicio y al cierre, y procesan las 4 últimas columnas del papel de trabajo. Entonces, procesan todo lo que me aparece en las 4 últimas columnas del papel de trabajo, más el efectivo y equivalentes al inicio y al cierre. Esa es la
información que nosotros tenemos que procesar para armar el estado. Entonces ustedes, si quieren, en la misma planilla pueden ir, digamos, poniéndole al lado una marquita de lo que es origen y de las categorías que participan. ¿Tá? Entonces yo ya sé que el aumento de créditos, esta aplicación, como tiene que ver con la diaria de la compañía, es actividad operativa. El aumento de bienes de cambio es operativo, le pongo OP. La depreciación de bienes de uso, le haría una marquita especial porque es un cargo que no representa movimientos de efectivo y corrige el operativo, le pongo OP. Y si quieren lo marco aparte. En cambio, la compra de un bien de uso, yo ya sé que eso tiene que ver con actividades de inversión. Entonces acá le pongo INV. ¿Tá? El aumento de la deuda comercial corriente es, digamos, algo transaccional con un proveedor, es operativo, OP. El aumento de un préstamo no corriente, vimos que todo lo que tenga que ver con la financiación de los bancos es actividad de financiamiento, le pongo FIN, ¿sí? El aporte de capital de 20, sabemos también que es actividad de financiación, le pongo FIN. La ganancia del ejercicio es eminentemente operativa, le pongo OP. Y al dividendo en efectivo, sabemos que es actividad de financiación, le pongo FIN. ¿Ah? Entonces yo lo que tengo que hacer es procesar todos los movimientos que me quedaron acá en estas 4 últimas columnas, más el efectivo y los equivalentes. Y acá está, digamos, la reglita mnemotécnica que yo les había planteado ahí, ¿no? O sea, todas las aperturas de las variaciones que no fueron eliminadas, las que son deudoras, las vamos a ubicar en la columna de aplicación. Las que son acreedoras, las vamos a ubicar en las columnas de orígenes. ¿Ah? Y también tenemos que tener cuidado de saberlo también conceptualmente cómo funciona para no meter la gamba. ¿Ah? Entonces vamos a armar el estado. Fíjense que tenemos, yo lo que voy a hacer es procesar y tildar todo lo que aparece acá con gris. Entonces arranco. Efectivo y equivalentes, ¿sí? Al cierre, 20. O al inicio, depende cómo. Al cierre, 20. Entonces lo pongo acá y le hacemos un tildecito acá. Efectivo y equivalentes al inicio, 10. Variación del efectivo, 10. ¿Tá? Entonces tildo esos 3 conceptos y los ubico en la presentación del estado. 2. Voy a las causas de la variación. Entonces dijimos que acá teníamos 3 cajones. La actividad operativa, la actividad de inversión y la actividad de financiación. Entonces voy a arrancar con 2.1 las actividades operativas. Entonces me voy al papel de trabajo a ubicar todo lo que habíamos señalado como operativo. Entonces tenemos la ganancia del ejercicio de 10, OP. Entonces ganancia del ejercicio 10, ¿sí? Y a estos 10, ¿se acuerdan que le teníamos que, me vengo acá al cuadrito donde lo habíamos indicado, que en el método indirecto nosotros partíamos de la ganancia del ejercicio, en nuestro caso 10, le sumábamos los cargos o ingresos que no representan movimientos de efectivo, y por último, algo que voy a explicar ahora, las adecuaciones de lo devengado a lo percibido. Entonces me vengo para acá. Entonces fíjense
que nosotros tenemos la ganancia de 10. El único cargo que no representa movimientos de efectivo que tenemos acá son estos 20 que corresponden a la amortización del ejercicio. Entonces, cargos que no representan movimientos de efectivo, como está como origen, vamos a sumar en el F 20 pesitos. ¿Está? Entonces, voy a explicar esta parte, o sea, lo que hablamos de modificaciones por adecuación del pasaje de lo devengado a lo percibido. Entonces me voy a abrir por acá un Excel. Vamos a limpiar todo esto. Entonces voy a explicar dos cosas. Primero, cómo funciona el cargo que no representa movimientos de efectivo. Fíjense que nosotros, por ejemplo, acá tenemos resultado del ejercicio y vimos que teníamos una ganancia de 10 pesitos. Después nosotros por acá tuvimos el estado de resultados. Y nosotros sabemos que entre todas las cuentas que pasaron por ahí, hubo una de amortizaciones que restó por 20 pesos. ¿Tá? Que cuando esto está armado, una parte está en el costo de ventas, otra parte en los gastos, ¿se entiende? Pero yo ya sé que por el F, yo ya sé que sí o sí tuve 20 pesitos que restaron acá para llegar a este resultado de 10. Pero resulta que estos 20 pesitos, el asiento que yo hice fue amortizaciones 20 a amortizaciones acumuladas por 20. Con lo cual, yo en ningún momento toqué efectivo y de hecho, recién voy a tocar en algún momento efectivo cuando me enfrente a la necesidad de reponer los bienes de uso que ya no me sirvan. Que por ahí puedo pasar años y años con un bien de uso que está en cero y por ahí no lo repongo. ¿Tá? Lo que pasa, a pesar de que el resultado del ejercicio fue de 10, para llegar a esos 10, yo resté una amortización de 20 que no me tocó la caja, sino que me jugó contra el bien de uso y que por años por ahí no me involucre una salida de efectivo. Con lo cual, a pesar de que el resultado del ejercicio fue de 10, la generación de efectivo no fue de 10, sino que fue de 10 más estos 20, porque estos 20 restaron, pero no me involucraron un movimiento de caja. Entonces, esa es la corrección que nosotros acabamos de hacer de acá como cargo que no representa movimiento de efectivo, los 20 de depreciación. ¿Tá? Pero yo les había mencionado recién que teníamos otra cuestión, otro tipo de correcciones que llamábamos adecuaciones de pasaje de lo devengado a lo percibido, que bueno, paso a explicarlos. ¿Ah? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo en la línea ventas del ejercicio, ese año tuve, no sé, 1.200 pesos, para poner un número. ¿Ah? Entonces estos 1.200 pesos es lo que a mí me aparece en el estado de resultados como venta. Y de esos 1.200 pesos, resulta que a mí al cierre me quedaron pendientes de cobro 400 pesos. ¿Tá? Lo voy a poner por acá. Lo vamos a agrandar. Entonces a mí me quedaron al cierre
400 pesos. Y los créditos por ventas al inicio eran de, no sé, vamos a ponerle 200 pesos, para poner un número. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que hacer la adecuación, yo tengo que adecuar, porque a mí mi estado de resultados me están, vamos a ponerle a esto, en lugar de 200, vamos a ponerle, no sé, 100 pesos. Entonces, fíjense que yo esto por lo de vengado, yo estoy informando en mi cuadro de resultados 1.200 pesos. Pero resulta que estos 100 que yo tenía al inicio, si todo estuvo bien, durante el año se cobraron. Yo tuve que haber hecho bancos a créditos por ventas por 100 pesos. Y de esta venta de 1.200 pesos, yo sé que hay 400 pesos que no me tocaron la caja, que en todo caso, y en el mejor de los casos, si llego a cobrarlos, me van a afectar la caja en el ejercicio inmediato siguiente. Ven que acá hay como una olita donde el crédito al inicio me ingresa en la caja este año y parte de lo que vendí este año me va a ingresar en la caja el año que viene. Por eso a esto se lo llama flujo. Es un falso flujo, porque acá pasaron 12 meses. Pero esta olita que yo hago acá le da como un semblante de flujo. ¿Se entiende? Si yo lo hiciera un flujo proyectado de fondos, tendría que hacer estas olitas mensualmente. Pero acá de repente, para el armado del Estado, tomamos dos posiciones estáticas que, si tomamos un F anual, pasaron 12 meses entre una u otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tendría que hacer resultado del ejercicio 10. ¿Ah? Después tendría que poner más cargos que no representan movimientos de efectivo. Amortizaciones, sumo 20. Y a partir de acá yo tendría que entrar a sumar o a restar. Entonces, fíjense que esto, que es una venta de estos créditos que corresponden a ventas, ¿sí?, del ejercicio anterior, en rigor de verdad, me ingresaron por caja en el presente ejercicio. Entonces yo tendría que poner más ventas devengadas en el ejercicio anterior y cobradas en el presente ejercicio. ¿Ah? Entonces, ventas devengadas en el ejercicio anterior y cobradas en el presente ejercicio, yo a eso tendría que sumarle estos 100 pesitos que me entraron por caja. Y tendría que restarle después las ventas devengadas en el ejercicio pendientes de cobro al cierre. ¿Por qué? Porque yo, para llegar a esta ganancia de 10, en la línea de ventas, arriba de todo, reflejé 1.200 pesos, pero resulta que estos 400 no me tocaron la caja, me van a tocar la caja el año que viene, con lo cual yo acá tendría que restarle 400 pesos. Pero este aquí, que si yo pongo acá las compras, con las compras de bienes y servicios me ocurrió otro tanto. Es decir, yo pongo compras, no sé, 800, para poner un número. Y acá es lo mismo. Yo voy a tener, por las compras de bienes o de servicios, voy a tener una deuda al inicio, ¿sí? Vamos a ponerle de 200 pesos,
y voy a tener una deuda al cierre de 150 pesos, para poner un número. ¿Ah? Entonces, yo tendría que seguir y decir compras devengadas en el ejercicio anterior y abonadas en el presente. Tengo que restar. Compras, ¿sí?, devengadas en ejercicio anterior y abonadas en el presente ejercicio. ¿Ah? Y eso lo tendría que poner como una aplicación. ¿Ah? Por 200 pesos. Entonces, y por último, tendría las compras devengadas en el presente ejercicio, pero que todavía no las pagué y que están incidiendo en el costo de ventas y en los gastos. ¿Tá? Con lo cual voy a sumar las compras devengadas en el ejercicio pendientes de pago al cierre. ¿Ah? En este caso voy a sumar 150 pesos. Entonces fíjense lo siguiente. Cuando yo acá tengo una sola cosita, que es la amortización, es un ejercicio elemental. Entonces fíjense cómo se complejizó todo esto. Es un despelote. Entonces la misma RT8 en el capítulo 6 nos dice, bueno, en lugar de sumar y restar las compras, ¿se entiende? O sea, de sumar las ventas devengadas en el ejercicio anterior y cobradas en el presente, restar las ventas del presente pendientes de cobro, restar las compras del año anterior que se pagaron en este y sumar, ¿sí?, las compras devengadas en este pendientes de pago, te dice, mirá, para simplificar, yo te admito que vos, en lugar de hacer todo ese jueguito, me trabajes por el neto todas las variaciones en cuentas que integran el capital operativo. Entonces, algebraicamente da lo mismo que sumar y restar lo que vimos recién en el Excel, y queda mucho más claro para el usuario de la información contable. ¿Ah? Entonces, todo esto que nosotros habíamos mencionado como adecuaciones de pasaje de lo devengado a lo percibido, me vengo para acá atrás, ¿sí? Entonces uno va a tener ganancia o pérdida, 10 pesos, amortización de bienes de uso, 20, y acá va a tomar las variaciones en cuentas del capital operativo, o sea, el aumento neto o disminución en créditos por ventas, en bienes de cambio, en otros créditos y en los pasivos de tipo comercial y o fiscal que tenga, o social, que tengan que ver con las actividades operativas, por una simplificación que nos permite la RT8. ¿Ah? Entonces, nos volvemos para acá. Vamos de vuelta al armado. Nosotros teníamos ganancia del ejercicio 10. Pongo y tildo la planilla. Cuando termino el ejercicio me tengo que ir a mi papel de trabajo a ver si las 4 últimas columnas, todo lo que tengo ahí me quedó tildado y el efectivo al inicio y los equivalentes. Cargos e ingresos que no representan movimientos de efectivo. Pongo estos 20 como origen, los sumo en la actividad operativa y los tildo en el papel de trabajo. ¿Ah? Con lo cual tengo un subtotal antes de variaciones en cuentas del capital operativo de 30. A partir de acá, por todo lo que expliqué recién, me voy al papel de trabajo
a buscar las variaciones en cuentas del capital operativo, es decir, la variación en créditos por ventas, aplicación de 10, operativo, fíjense que como está en aplicaciones, resto 10. El aumento de bienes de cambio de 10, que me funciona como una aplicación, por lo cual acá voy a restar otros 10 pesitos. Y por último, tengo, ¿sí?, el bien de uso, la compra, dijimos que es actividad de inversión. Después tengo la deuda comercial corriente, que eso sí es eminentemente operativo, que tengo un aumento neto por 10 pesos, con lo cual en variaciones en cuentas del capital operativo ubico estos 10 pesos como origen. ¿Está? Menos 20 más 10, menos 10, y me voy al papel de trabajo a ver si no me quedó ahí pendiente ninguna otra cuestión operativa. ¿Tá? Entonces esto es variación de equivalentes de efectivo, operativo, el cargo que no representa, la compra de bienes de uso, que es actividad de inversión, esto es operativo y ya lo pusimos, esto es un préstamo, es actividad de financiación, esto es un aporte de financiación, con lo cual lo operativo ya está todo procesado. ¿Ah? Entonces, 30 menos 10, la actividad operativa me generó 20 pesos. Vamos a la actividad de inversión. Entonces, me voy al papel de trabajo y vemos que en la actividad de inversión la única cuestión que tengo es la compra de bienes de uso por 30 como aplicación. Con lo cual, dentro de la actividad de inversión, como esto era aplicación, lo resto. ¿Ah? Efectivo consumido por la actividad de inversión, 30 pesos. Y por último, me voy al papel de trabajo a buscar todo lo que le puse financiación, que sería el aporte de 20, ¿sí?, el aumento del préstamo no corriente de 20, y tenemos el dividendo en efectivo de 20. Estos dos movimientos como origen y el otro como aplicación. Entonces tenemos aumento de préstamo bancario no corriente 20, origen, lo pongo y lo tildo en la planilla, el aporte y el dividendo en efectivo de 20. Cuando terminé de procesar todo, me voy a la planilla para verificar que todos los conceptos hayan quedado tildados. ¿Ah? Y como el papel de trabajo a mí me cerró, esta planilla también me va a cerrar forzosamente. Si me cerró acá y procesé todo, yo ya sé que del otro lado sí o sí va a tener que cerrar, con lo cual el único error que puedo llegar a cometer es si no clasifiqué correctamente alguno de estos conceptos, o bien que no operé bien con estas aperturas. Si algo que correspondía, porque es material, abrirlo, no lo abrí y terminé mostrándolo en términos netos.